A ver, les comento que hemos estado aproximadamente 2 años analizando cuál sería una buena manera de trabajar la relación que existe justamente entre el uso de tecnología en los colegios y los estudios que están realizando en la universidad a través del grupo INTEA, que es lo que ustedes ven ahí, con respecto a trayectorias identitarias de aprendizaje. A ver, solamente como contexto, así que lo breve, porque eso es lo que estaría mucho rato explicándolo, ¿qué es este? Nosotros estamos adscritos a la perspectiva sociocultural, donde el conocimiento se realiza a través del contexto en que yo vivo, ¿ya? Eso ya se conversó con bastante detalle, pero tiene que ver un poco con que hay una relación intrínseca entre la identidad que yo tengo específica y cómo me posiciono frente a y el aprendizaje. Que la mente no es un recipiente vacío, sino que se va conformando en función de las experiencias que yo voy teniendo a lo largo de la vida. Eso es como un contexto macro, que tiene que ver con toda esta teoría de Vygotsky, que bueno, ustedes imagino que la conocen. Pero sí quiero hacer otro alcance que tiene mucha relación con lo que han visto o con lo que hemos conversado ahora, en las 2 presentaciones anteriores. Creo que yo estoy yendo un poco a la base de lo que primero mostró que mostró John con respecto a cuál es el problema específico que se produce con el texto escolar y lo que ustedes mostraron con respecto al trabajo colaborativo con tecnología. Existe actualmente una, no sé cómo decirlo, si es una especie de visión, si ustedes son profesores, que nos dice de que el estudiante es tecnológico, de hecho lo he escuchado varias veces, pero esa visión del estudiante tecnológico está siendo muy cuestionada actualmente. De hecho, el concepto de nativo digital, que tanto tiempo estuvo en boga, es muy cuestionado por muchos estudios. Yo no lo coloqué acá, pero si quieren averigüen o después les doy el link, que nos dice de que en realidad esto fue no sé si lo invento, porque un concepto que hizo que los profesores de alguna manera entendieran que el estudiante sabía más que yo cuando trabajaba con tecnología. Y eso es súper engañoso, porque si yo solamente lo remito al estudio de el año 2018, que es de Engel Cole, que sabes que César Cole también metido en el tema de tecnología y todo el asunto. Y fíjense que esto me pareció importante colocarlo acá para el contexto específico del aula que tenemos actualmente. Investigación. Fíjense que dice que la mayoría de los estudios actualmente, hasta la fecha, se han centrado principalmente, y lo vimos ahora, en el uso tecnológico, en el aparato. O sea, llenar los colegios de computadores. Y eso ustedes, si trabajan en un colegio público, en un colegio subvencionado, se dan cuenta de que Enlaces llenó los colegios de computadores, y los colegios privados no están así, pero sin embargo tienen otras características, pero se llenan los colegios de computadores, pero sin embargo, y Enlaces lo dijo el año pasado en un seminario, que hasta el día de hoy no ha logrado solucionar el problema que les presenta como relación la entrega de computadores y dispositivos con las prácticas de aula. O sea, cuento corto, no existe una didáctica de aula con tecnología. Lo demostró el compañero cuando lo revisó ahí, y ustedes también se dan cuenta que es súper complejo una didáctica porque va saliendo mucho en el camino algunas cosas, ¿ya? Eso como contexto. Entonces, dentro de la investigación educacional, también hay una falta de investigación con las actividades que los estudiantes realizan cuando usan tecnología. Este estudio que nombro arriba, que es el nombre que otro nombre, pero eso es un poco el concepto principal de este estudio, nos dice principalmente que los estudiantes utilizan las tecnologías para cualquier otra cosa menos para estudiar. También estamos de acuerdo en esa idea. Y es súper importante entender eso cuando nosotros empezamos a hacer análisis de qué manera podemos hacer una relación entre lo que realmente ocurre en el aula, en las prácticas educativas con tecnología, y entre lo que el estudiante siente cuando trabaja con tecnología. Disculpa que lo ocupe nuevo ejemplo, como tú te paraste frente a todo, te posicionaste como de alguna manera un profesor, ¿cierto? Te posicionaste, a pesar de que tú estás todavía estudiando, ¿no? Ustedes también se posicionaron en un momento cuando ustedes después quizás vayan a su práctica, van a decir, oh, cuando estuve parado en este congreso me sentí cómodo. ¿Se entiende un poco el posicionamiento? Y esa idea es súper importante porque justamente la teoría que nosotros estamos siguiendo tiene que ver con entender que existe una especie de identidad tecnológica. Este nombre todavía está en construcción, Le hemos pensado con Jorge varios nombres que colocarle: identidad de aprendiz tecnológico, identidad colaborativa tecnológica, pero hasta el día de hoy vamos en identidad tecnológica. Y esto quiero presentar de la siguiente manera, o sea, sería una mezcla entre las experiencias del estudiante, lo que nosotros vamos a hacer específicamente es un colegio, después le voy a explicar por qué, la identidad y la producción discursiva. O sea, ¿qué es lo que dice específicamente el estudiante cuando lo confronto a una experiencia colaborativa con tecnologías? ¿Voy siendo claro hasta acá con la idea? Por lo tanto, lo que nosotros entendemos como identidad tecnológica es que en el fondo lo que queremos es que facilitar la construcción del conocimiento a través de un medio artefactual. ¿Ustedes aprendieron con lo que hicieron? ¿Se entiende, no? O sea, cuando yo siento de que aprendo, yo obviamente lo puedo medir y varios elementos acá que podemos analizar, de alguna manera estoy posicionando y mi discurso, mi narrativa tiene que ver con este aprendizaje. Eso a grandes rasgos respecto a la parte teórica. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando con 2 modelos teóricos.
para poder analizar esta narrativa y estos momentos específicos cuando los estudiantes trabajan con tecnologías. Esos dos modelos, a grandes rasgos, es la identidad de aprendiz, que la trabaja principalmente Falsafi y Kolb a través de muchos estudios, que están desde 2010 hasta 2018 aproximadamente, que es el referente, voy a leerlo así como para que pueda explicarlo, a partir del cual las personas nos construimos y atribuimos sentido a las experiencias, mediante el reconocimiento de nosotros mismos como aprendices y los valores y emociones que acompañan este reconocimiento. Es como decir, ¿cuándo yo me convierto en? Esto por el caso de Jorge, que lo nombró ayer, está trabajando justamente en la identidad profesional, docente. ¿Cuándo me convierto en profesor? ¿Cuándo me convierto en médico? ¿Cuándo me convierto en psicólogo? Son las experiencias que a ti, cuando tú vas a tu práctica específica, cuando tú estás en el colegio, en el caso que yo quiero investigar, cuando te conviertes en un aprendiz de una manera experto, un aprendiz competente. Y eso es súper importante porque si lo demostró en la primera presentación de que yo tengo un profesor que no es innovador, que el texto no es innovador, de que los estudiantes son innovadores, entonces ¿dónde hago el match ahí? Entonces, esa relación, de alguna manera, la que queremos estudiar a través de estos dos modelos. El primero, como les comentaba, la identidad de aprendiz. Esta está muy dentro del modelo de que yo aprendo siempre y aprendo toda la vida. Este elemento metacognitivo de entender en qué contexto me muevo en el momento específico. Yo en este momento estoy parado frente a ustedes en un contexto de, no sé, de semillero, ¿se fijan? Pero quizás después voy a estar en mi casa como padre, después quizás voy a estar en otra parte con mis amigos. O sea, cada contexto a ti te requiere un aprendizaje que yo debo demostrar de manera competente. Eso es un poco lo que dice toda esta idea de identidad aprendida y Falsafi y Kolb. Pero vamos a relacionarla, y también esto es bien importante, con la teoría ideológica del ser, que lo ha trabajado Herman, 96, Ligorio, Litera, que tiene que ver con estos momentos específicos, que es este concepto de cronotopo. Este concepto de cronotopo, que son los momentos específicos que están muy relacionados con el contexto. Esto viene de la teoría de Bakhtin, se le ha escuchado de esta teoría de polifonía y cronotopo, que es un poco entender cómo yo me voy posicionando y voy entendiendo ciertos momentos, pero siempre ligado a mi contexto. Yo no puedo separarme del contexto, porque el contexto es quien me arma, quien me crea. Por lo tanto, yo cuando digo alguna cosa, me posiciono frente a algo, yo de alguna manera puedo analizarlo dentro del contexto histórico en que me estoy moviendo. ¿Se entiende más o menos la lógica? Esto es un poco más complejo de lo que estoy diciendo, pero estos dos conceptos que estamos trabajando, vamos a utilizar justamente la identidad de aprendiz, vamos a trabajar estos conceptos bactinianos de polifonía y cronotopo para poder justamente trabajar en los objetivos que nos planteamos y que también están todavía en construcción. Los tres objetivos son bien simples de alguna manera, pero también complejos, porque la parte de investigación va a ser la que va a explicar un poco el tema. Primero, identificar y analizar las experiencias subjetivas de aprendizaje en un grupo de estudiantes. Primero, a través de una actividad de aprendizaje mediada por tecnologías, en la que participan en la escuela en dos momentos. Esto es importante. El primer momento tiene que ver con la participación en la actividad colaborativa y la segunda es la narrativa que el estudiante va creando después de participar en esa narrativa. Que es un poco lo que ustedes hicieron acá. La narrativa. Me costó porque no estaba en la clase, porque no pude comunicarme con la profesora. Esa narrativa de alguna manera para construir tu identidad de aprendiz tecnológico. Gracias por el ejemplo antes, porque yo creo que lo ocupaba bastante ya. Primer objetivo. El segundo es comprender cómo los profesores organizan esta experiencia. Porque también hay otra cosa, el profesor tiene un tema complejo aquí, que quiere ser largo de entender, porque es el tema de competencias digitales docentes. Porque tú hablabas de la matriz de habilidades TIC del Ministerio de 2013, ¿cierto? Pero fíjense que la matriz de habilidades de 2013, yo soy profesor de aulas, trabajo en un proyecto de implementación de tecnología en el aula, y esta matriz no la conoce nadie, porque el Ministerio no le hizo seguimiento, entonces cuando él dice de que en realidad no se aplica, no es tan raro entenderlo de alguna manera. Porque si ustedes ven bien los objetivos del Ministerio, claro, tienen todo el elemento tecnológico, pero cuando ya vamos al área chica, por decirlo de una manera más coloquial, el profesor o tiene miedo, o el estudiante tiene otras características, o no es claro, o el profesor supone que el alumno sabe más, y eso produce un problema, un nudo, que hasta el día de hoy creemos no ha sido solucionado. Con respecto a su pregunta, las prácticas, incluso en colegios particulares pagados, son más complejas que en colegios públicos. Porque el equipamiento en colegios particulares pagados increíblemente es peor, porque son colegios grandes, porque son colegios con paredes gruesas, porque son colegios en cerro, porque están metidos en Chicureo de arriba, entonces por lo tanto son barreras que nos están venciendo. Entonces los profesores no tienen internet, no tienen computadores, y en el caso de los colegios públicos tienen computadores, pero pasa lo otro. Entonces es un tema complejo. Por lo tanto es bien interesante entender que si yo quiero analizar el problema macro, debo empezar con posicionarme o entender qué está pasando dentro de estas prácticas colaborativas.
¿Ya? ¿Hasta aquí voy siendo claro? ¿Haciendo rápido? ¿Está bien? Okay. El segundo objetivo, les decía que era comprender cómo el profesor realiza la actividad, ¿cierto? Para poder entender la práctica, para poder entender cuál es la situación específica, porque quizás el profesor le pidió algo, pero el estudiante entendió otra cosa, ahí tenemos una manera de analizar qué pasó en el camino. Estamos analizando todavía si vamos a entrevistar al profesor confrontado con la práctica, o sea, todos estos elementos metodológicos todavía estamos analizando. ¿Sí? De hecho, esta idea la logramos hace 2 semanas últimamente. Y el tercer objetivo es comprender la forma en que los estudiantes participan en la experiencia de aprendizaje colaborativa, como son tecnologías, a partir del análisis de los aspectos de la situación y los posicionamientos identitarios. Que yo un poco ya estaba hablando de eso, o sea, cuando el estudiante ya después lo confronto, ¿por qué hiciste eso? ¿A qué experiencia te remitió? Yo cuando me junté con mi amigo hace tiempo atrás, entraba en una plataforma específica, o en realidad porque me sirvió, lo vi en internet, lo busqué en Google. O sea, todas estas ideas que yo voy relacionando cuando trabajo con tecnología es lo que nosotros queremos identificar para poder hacer justamente la relación entre la identidad de aprendiz tecnológico y justamente el posicionamiento identitario, el aprendizaje y todos estos elementos que he comentado de manera bastante rápida hasta este momento. Para finalizar, la metodología es un estudio doctoral que tiene por objetivo reconocer en los estudios de casos. Vamos a trabajar aproximadamente con 20-24 estudiantes, una muestra aleatoria, vamos a ver esto pero sí, esto es importante porque justamente con la pregunta que hacía adelante, lo vamos a trabajar en un colegio, enseñanza media, porque sentimos que un curso entre octavo y primero medio, un colegio o sea, una edad donde podemos entender mejor estas prácticas que un curso más pequeño, porque sabemos que hay otros elementos que están en juego ahí, y que tenga su proyecto educativo institucional en su tecnología. Porque justamente, otra situación, actualmente las bases curriculares, que es lo que tú me comentabas adelante, no te exigen así explícitamente estas competencias tecnológicas. Te las sugieren dentro del marco, pero como en ningún momento te dicen, ahora ocúpala, no son claros, ¿se fijan? Por lo tanto, es súper complejo también eso, porque si el profesor tampoco tiene claro esto, no estamos de alguna manera siendo sujetos al profesor tecnológico. Que todos los colegios tienen un profesor tecnológico, pero ahora la visión es distinta, porque el año pasado, y aquí termino, apareció el último marco común europeo de competencias digitales docentes, que lo hizo el INTEF en España, que fue encargado por la Unión Europea, o el marco común europeo, donde le pidió a este instituto de investigación, a través de un trabajo bastante largo, que identificara qué es lo que un profesor específicamente debía saber con tecnología. Que eso no estaba tan claro, si usted se fija lo que nombró él, el marco era del año 2006, 2009, me dijiste antes. ¿Se fija? 2009. Entonces estamos hablando de 9 años, donde todo el profesor, claro, tiene ese marco, está el marco de la UNESCO, pero de alguna manera todavía no tenía claro en forma específica qué es lo que debo hacer en el aula. Y este marco de una te ordena. ¿Por qué les digo esto para terminar? Porque el profesor tecnológico es un profesor informático, es un profesor que maneja aplicaciones. Yo puedo manejar 50 aplicaciones, puedo ser súper competente en un Prezi, pero si yo no pongo este Prezi a trabajar con ustedes en un trabajo colaborativo, simplemente demuestra de que yo hice un lindo Prezi. Y esto es súper importante porque esta relación que queremos hacer dentro de este estudio quiere entender de que lo informático, que es súper importante porque hay que saber usar tecnología. Solamente si yo no tengo una base tecnológica, no puedo pasar a lo informacional. Es el concepto relativamente nuevo. Informacional significa aplicar estas tecnologías de alguna manera que me entregue un trabajo con los estudiantes y un resultado. Esto de alguna manera queremos enlazarlo dentro de este estudio doctoral para poder entender cómo se producen estos posicionamientos, cómo se produce esta identidad tecnológica, para justamente entender cómo se produce la construcción colaborativa del conocimiento dentro de este marco sociocultural. No sé si me queda otra oportunidad. Eso es. Gracias.